Vamos a continuar con nuestro curso y con esta excelente combinación no solo de temas, sino también de personas y de perspectivas. Les califico de excelente la combinación porque no la he hecho yo, sino que la ha hecho la Escuela Gallega de Administración Pública, la ha hecho la EGAP y creo que muy en particular su directora y, por tanto, pues me permito calificar de excelente no solo la selección de temas, sino también los ponentes y con esta composición que cuenta con académicos, cuenta con prestigiosos abogados en ejercicio y también con prestigiosos funcionarios, que es el tema que nos ocupa ahora, ¿no? Vamos a abordar un tema importante que de alguna forma estuvo también sobre la mesa ayer, que es el tema del buen gobierno, la integridad y la transparencia en la contratación pública. Y para ello pues tenemos la fortuna de tener entre nosotros a Patricia Iglesias Rey. Muy probablemente muchos de ustedes la conozcan porque no solamente se licenció por la Universidad de Santiago de Compostela, sino que es una destacada funcionaria en la Administración regional. Por razones de tiempo les resumo un extenso currículum que pues abarca, en primer lugar, como me parece parte más destacada, la oposición de letrados de la Junta de la Junta de Andalucía, su pertenencia perdón, la Junta de Galicia, no, disculpen. Bueno, en una palabra, aquí tienen su currículum, son 2 hojas, en fin, está lleno de méritos, y su cualificación, como tienen ustedes en el programa, de jefa del Gabinete de Estudios y Derecho Comunitario y perteneciente a la Asesoría General de la Junta de Galicia, pues me parece que no puede suscitar ninguna duda que estamos ante la persona adecuada para hablar también del tema que ahora que corresponde. Perdón, Patricia, por esta precipitada y torpe presentación, pero, en fin, me sabrás disculpar y nos corresponde escucharte. Nada, muchísimas gracias a la organización, a Sonia, a José Carlos. Pues sí, mucha de la gente que está aquí, bueno, la gran afluencia de público, la verdad, yo creo que es la primera vez en este salón de actos que en este salón de actos hay tanta gente, por lo menos yo los cursos y jornadas que he venido. Agradecimientos sin más y, evidentemente, yo encantada de estar aquí porque creo que eso demuestra, digamos, una preocupación. Entiendo que todos los que estáis aquí estáis más o menos directo o indirectamente relacionados con la contratación pública. Y también entiendo que en clave positiva también denota pues, ganas, digamos, de formarse y adquirir esa ansiada profesionalización que creo que es una de las metas, ¿no?, que debemos marcarnos todos. Y una idea, a mí la ley me gusta y me gusta mucho. Yo creo que en las jornadas de ayer fue una visión, es verdad, es una ley a nivel de sistemática, de estructura, de contenido, muy reglamentaria, pero es una ley que yo creo que ofrece muchísimas oportunidades y un gran abanico de posibilidades a los gestores públicos, a los funcionarios públicos, a los que día a día nos enfrentamos con la contratación pública. Digamos que yo creo que es el momento de hacer un liderazgo público importante con esta nueva ley de contratos del sector público. Por tanto, esa visión positiva y proactiva de esta nueva ley de contratos, ¿no? Me toca, digamos, hablar de la buena gobernanza, de la integridad, de la transparencia. Os puse aquí un poco cuáles son las finalidades que se establecen en la exposición de motivos de la ley, cuáles son las finalidades, esas prioridades, esos objetivos de la nueva ley de contratos. Creo que es básico muchas veces tenerlo en cuenta, esas exposiciones de motivos extensas, porque nos ayudarán a los operadores jurídicos, a los que formamos parte de las mesas de contratación, los que elaboran pliegos de cláusulas administrativas, pliegos de prescripciones técnicas, muchas veces a saber las dudas que tenemos por dónde debemos encaminarnos, ¿no? Esas finalidades, esa prioridad. ¿Cuál es la prioridad de la ley? Evidentemente, la primera que he marcado, que es un poco lo que me toca hablar a mí, es la lucha decidida contra la corrupción. La lucha decidida contra la corrupción
evidentemente, porque los hombres de negro, en eso me refiero con Europa, nos lo manda, nos lo exige y nos lo lleva diciendo desde el año 2013. Esas primeras recomendaciones, Transparencia Internacional, y no quiero decir con ello que, digamos, en la lista de corruptos España esté tampoco de las peores situadas, ¿vale? Este es un tema de percepción y sensibilización social que evidentemente con esta nueva ley yo siempre digo que quiere el legislador ponerse un traje bonito y ese traje lucirlo ante Europa, ¿vale? Por tanto, es una lucha decidida contra la corrupción y además el anteproyecto que entró en el Congreso en relación con el buen gobierno, integridad y corrupción, digamos, el texto que salió después de la negociación de los grupos parlamentarios, como sabéis, de más de 1.080 enmiendas presentadas en el Congreso, es una ley que podemos estar orgullosos que fue una ley paccionada de todos los grupos parlamentarios en este ámbito, digamos, de la lucha contra la corrupción. En esto sí se han puesto de acuerdo. Un segundo, digamos, prioridad es la consolidación, como sabéis también, se ha hablado de la implantación transversal de criterios sociales, ambientales y en las distintas fases de la licitación pública, en el diseño de la solvencia, los criterios de adjudicación, condiciones de ejecución, control de la subrogación, de la modificaciones contractuales, es decir, una implementación de estas políticas públicas. Oímos ya del anterior, digamos, paquete de directivas comunitarias, donde hablábamos de la oferta económicamente más ventajosa, la más barata, fruto del contexto de crisis que todos hemos padecido también en el ámbito de la administración pública, y damos un paso más. No, ahora calidad es lo importante, calidad unida a precio, y la implementación, además, la administración pública tiene que estar liderando, vuelvo a incidir en ese liderazgo, una política, digamos, de criterios sociales, ambientales, de responsabilidad social corporativa. Un tercer gran hito es la simplificación del procedimiento de la contratación. Haré referencia también, porque creo que os interesa, al procedimiento abierto, que es el procedimiento abierto simplificado, que es el gran procedimiento estrella, un poco para que tengáis unas pinceladas, pues yo creo que va a ser el procedimiento más utilizado por los órganos gestores, porque sabéis, digamos, a cambio de la desaparición del procedimiento negociado por razón de la cuantía y de esas, digamos, limitaciones y restricciones de los contratos menores, ¿vale? Entonces, a cambio, el legislador, digamos, ha dado este procedimiento, que es el procedimiento, digamos, abierto, simplificado. El cuarto, digamos, prioridad es favorecer las pymes. Evidentemente, es el tejido empresarial, no solo, digamos, de España, pero sí con incidencia de España, sino a nivel de la Unión Europea. Sabéis que es las pymes, y se ha visto en torno al 97%, que las pymes no acceden en igualdad de condiciones a la contratación pública que las grandes empresas. Por tanto, hay que favorecer ese acceso y debemos también involucrarnos la Administración. Conceden una mayor seguridad a las subcontratas. Yo siempre lo digo, ¿no?, que veréis que también aquí ha cambiado mucho el régimen de la exigencia de la subcontratación, el respeto al convenio colectivo, todos los criterios, digamos, sociales, y que también hacemos una foto fija de cuando era la tramitación parlamentaria de la ley, se endurecieron estos nuevos requisitos de control de la subcontratación, de las condiciones sociales de los, digamos, empresas adjudicatarias, sobre todo de servicio, con la huelga, recordáis todos, digamos, de aeropuertos, ¿vale? Fruto de eso, digamos, se cambiaron la tramitación parlamentaria de la ley y se endurecen. Cierto es que, digamos, es un ámbito que no es el ámbito de la legislación de la contratación pública, sino es un ámbito, digamos, social, todo lo referente a los convenios colectivos aplicables, pero, digamos, apuesta, digamos, decididamente por esa injerencia en el ámbito de la contratación pública, la regulación de criterios, digamos, sociales y la regulación de los convenios colectivos, el respeto a esos convenios colectivos sectoriales en el ámbito de la contratación. Y, por supuesto, un paso más es la implementación de medios telemáticos, que, como ya sabéis, tiene que ser obligatorio, tenemos que estar todos preparados. En el 2018, contratación electrónica, ¿vale? ¿A qué haré referencia? Pues el concepto, ¿no?, de la gobernanza, que es el buen gobierno. Sabéis que siempre hay que conceptualizar las cosas, ¿vale? Ya se decía el Manquiña en la película de Airbag, el concepto es el concepto, hay que conceptualizar, y los juristas para eso también le damos mucha incidencia. ¿De dónde venimos, ¿no?, y por qué se hace necesario introducir un concepto de buen gobierno en la contratación pública? Y es lo que os decía, idea clave, Europa lo exige, lo viene exigiendo desde recomendaciones que datan en 2013. Principio de integridad, digamos, se positiviza por primera vez en la nueva ley de contratos, no lo exigen las directivas, sin embargo, el legislador aquí
de nuevo ha querido ponerse un traje bonito y se positiviza, es decir, forma parte de un principio más, junto con el de concurrencia, principio de igualdad de trato, publicidad, transparencia. Por tanto, es una novedad, digamos, de la ley. Haré referencia también a las novedades de la nueva ley de contratos en estas medidas de buen gobierno e integridad y, básicamente, referencia a la regulación novedosa de los conflictos de intereses, ¿vale?, que es una regulación novedosa de las medidas self-cleaning, que eso viene directamente de la directiva comunitaria. Citaré también las novedades de la nueva gobernanza, la nueva ley de contratos, para que tengáis en cuenta, y me pararé, digamos, en dos supuestos de incidencia práctica. El primero de ellos es el nuevo perfil de contratante, ¿vale?, el nuevo contenido del perfil de contratante, que evidentemente tenemos ya que poner las pilas, porque el 9 de marzo está ahí. Y antes del 9 de marzo tenemos que tener en funcionamiento, digamos, el nuevo perfil adaptado, junto con la nueva plataforma también de contrato del sector público. Y otro supuesto de incidencia práctica, que también forma parte, digamos, de esa transparencia, de buen gobierno, la simplificación, es referencia al nuevo procedimiento abierto simplificado y el supersimplificado, que desde que se publica el anuncio en el perfil hasta que resulta la adjudicación de contrato, pues a lo mejor el tiempo, la media de tiempo, podemos tener adjudicado un contrato en un mes, ¿vale? Y medidas que tenemos que implementar, y aquí finalizaré con estas medidas, desde la publicación de la nueva ley de contratos en el sector público, ya desde su publicación. Es decir, antes del 9 de marzo, que entra en vigor la ley, tenemos que poner en funcionamiento estas medidas, ¿vale? Bueno, empezando, por tanto, por el concepto, que es el buen gobierno. Yo creo que ya lo decía, tenemos que ir a la filosofía en este sentido. Es la esencia de un buen gobierno, no es resolver los asuntos con precipitación, rapidez, y no buscar el propio provecho, lo decía Confucio en el siglo VI a.C. Y el Estado es mejor gobernado por un hombre bueno que por una buena ley. Ya lo decía también Aristóteles, Demócrates. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla, ¿no? Son frases que yo creo que muchas veces llevan a la reflexión, pero sin duda introducen el concepto de buen gobierno para que todos lo visualicemos, lo veamos, ¿no? Es una definición muy sencilla y de fácil comprensión, que implicaría que aquel que se ejerce de una manera objetivamente correcta, persiguiendo y cumpliendo intereses generales, públicos, frente a un interés particular, consiguiendo un alto grado de buena gestión, alcanzando cotas muy aceptables, mensurables, que además se tienen que mensurar, de transparencia, de eficacia, de eficiencia y cumplimiento de la legalidad, y con un alto grado de satisfacción del ciudadano. Es decir, el ciudadano tiene que percibir esto. El razonamiento es sencillo. Hacer las cosas bien es más legal, transparente y eficiente, ¿vale? Yo también, evidentemente, formo parte de la Administración, conozco los anticipados de gasto, la rapidez, el cierre de ejercicio, y todo eso también lo vivo en mis propias carnes, la anualidad presupuestaria, el hacer las cosas rápido para allá porque me lo mandan, es evidente, ¿no? Yo creo que en ese sentido trabajar de forma muy planificada, automatizada, y en este sentido yo siempre lo digo, lo siento por mis compañeros también del mundo de la abogacía privada, pero yo creo que habría que intentar evitar menos litigios y hacer una labor, digamos, en el ámbito previo, en el consultivo, la gestión, en la elaboración de unos buenos pliegos de cláusulas administrativas particulares, unos buenos PPTs, saber que queremos contratar, el objeto, ¿vale? Porque muchas veces, y a mí me ha pasado, y por todos vosotros lo sabéis también, esperamos a ver las ofertas, me refiero a lo mejor en objetos complejos, no de, digamos, objetos de suministros ordinarios, objetos complejos que no sabemos muy bien por dónde va el mercado, esperamos a ver las ofertas para definir, digamos, comparativamente lo que queremos. Eso, evidentemente, no puede ser. La Administración se tiene que adelantar a cuál va a ser lo que se quiere contratar, y ahora también la nueva ley regula, digamos, las consultas preliminares en el mercado, con luz y taquígrafos, cuando hay, digamos, objetos contractuales complejos que queramos llevar a cabo. La Administración, y esto también es evidente, es infinitamente más barato prevenir que curar. Si se hace una buena labor, como digo yo, de colocarse, y esta es una frase que también siempre apelo a que lo dice mi director general de la asesoría jurídica, Manuel Pillado, hay que colocarse en las trincheras, ¿vale? En evitar el pleito, en la fase precontenciosa. Tenemos que estar todos juntos en esa meta.
evitaremos pues pleitos que tenemos y de gran cuantía de indemnizaciones, las aclamadas RPAs, que creo que se habló ayer por la tarde, eso, la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando no definimos en el contrato las modificaciones previstas. Hay que sentarlas, preverlas, porque evitaremos problemas de modificaciones del contrato. Conceptos como el factum principes, que no siempre, digamos, han sido interpretados de manera pacífica, favorable para la Administración por la jurisprudencia. Por tanto, esa labor, preventiva, hay que hacerla todos. Para la anterior definición del concepto de buen gobierno, que digo yo que es una definición sencilla, creo que ahí es necesario diferenciar el criterio de oportunidad del criterio de legalidad. Yo creo que esto es básico, ¿no? La legalidad, evidentemente, todos la debemos respetar, y así lo dice la Constitución respecto a los empleados públicos, en el 9.1, en el 103, en el 106, ¿no? Vocación de servicio público, a quien servimos, a los intereses generales. Eso es evidente. El principio de legalidad está el derecho administrativo, está, digamos, la última trinchera, que es el derecho penal, ¿vale? Que hay unas consecuencias jurídicas tasadas y previstas. Sin embargo, el principio de, el buen gobierno, digamos, que se introduce ahora con la nueva ley de contratos, va más allá. Lo que pasa a examinar es un plus del criterio de oportunidad, ¿vale? Se habla de conceptos de soul law, de conceptos, digamos, más que forman parte del derecho natural, que a lo mejor es verdad que no están insertos en nuestro ADN de marca España, ¿vale? Que forman parte más de otros países de naturaleza más anglosajona. En ese sentido, yo siempre digo, para distinguir, el procedimiento lo puede aguantar todo. El papel, hemos seguido las reglas de la ley de contratos, la adjudicación, las mesas, las memorias, han cumplido rigurosamente el principio de igualdad, el principio de concurrencia, pero el criterio de oportunidad, digamos, para que se visualice, lo que va a determinar, digamos, es la oportunidad. Y siempre pongo el ejemplo de que, evidentemente, si se hubiera enjuiciado ese criterio de oportunidad, nos hubiera hecho un aeropuerto en Castellón, en donde, digamos, inicialmente no circulaban aviones, no había navegación aeroportuaria. Ahí es donde incide, digamos, el criterio de oportunidad y, por tanto, ese plus de buena gestión para hablar de buen gobierno, ¿vale? ¿De dónde venimos y por qué se hace necesario, lo que os decía, introducir estos nuevos conceptos en la contratación pública? Porque, como os decía, ha cambiado la percepción, ¿vale? La sensibilidad social respecto a la corrupción, es evidente. Europa 2020, de lo que seguramente habéis oído hablar en distintos foros de Europa 2020, lo exige. Se habla de compra pública íntegra y estratégica, y la existencia de prácticas corruptas son tan antiguas como la humanidad, eso es cierto, pero la sensibilidad social y la percepción implica que es necesario, digamos, que la Administración y la contratación pública ponga remedio a eso. En el sector público no podemos mirar para otro lado, ponernos una venda, ¿vale? Es necesario crear una cultura de cumplimiento dentro del sector público, porque sabéis, siempre pongo este paralelismo, en el Código Penal se modificó en el 2015 una reforma importante del Código Penal en donde exige, digamos, a las sociedades implementar programas de prevención de delitos, los denominados compliance, y a cambio tendrán, digamos, beneficios, la pena, como pueden ser atenuantes o eximentes. Estamos exigiéndole, digamos, a las empresas que implementen planes de prevención, digamos, de delitos, y la Administración no lo hace desde dentro. Evidentemente, la Administración tiene que dar ejemplo. De nuevo, liderar esto. En este contexto, esto es mi opinión, tampoco es una solución idónea que todo se judicialice en función del principio de intervención mínima que rige en el derecho penal, ¿vale? No todo error, no toda falta, no todo inercia administrativa implica un ilícito penal. Eso lo tenemos que tener claro. Para ello debe priorizarse, digamos, una evaluación ex ante y ex post con verificación en la contratación pública. Si se constata la existencia de banderas rojas, de inercias, de errores, es necesario verificar, supervisar y adoptar medidas, y todo ello con la diligencia proporcional. En este sentido, os recomiendo, si queréis consultarla, aparte es una guía bastante, no es densa, yo creo que tiene en torno a 13, 14 páginas, que es la guía de la OLAF, yo me recuerdo el nombre porque es el personaje de Frozen, siempre digo Olaf, pues la guía OLAF, que se elaboró por un grupo de expertos de la Comisión Europea. Está publicada además en la página web de la Consellería de Facenda por la Dirección General de Planificación y Fondos, que habla de esas banderas rojas, digamos, de corruptelas
y de conflictos de intereses y lo circunscribe al ámbito de la contratación pública, ¿vale? ¿Cuáles pueden ser esas banderas rojas que en un principio nos podría dar una pista de que la Administración tiene que accionar, tiene que supervisar y tiene que adoptar medidas, ¿vale?, preventivas para que esa bandera roja, digamos, no surta las consecuencias jurídicas que pueden incluso invalidar el propio procedimiento de contratación pública? Y también he de decirlo, pues, hablábamos antes al principio de la exposición, en clave positiva, ¿vale? Se ha mejorado mucho en materia de contratación pública, mucho. En este sentido, yo creo que también se debió a la creación de los tribunales de recursos contractuales, a esa doctrina que ya todos consultamos, que pues a lo mejor a los jueces, a los órganos jurisdiccionales no les gusta, pero es verdad, cuando tenemos un supuesto, un problema en una mesa de contratación, cuando tenemos un problema en la hora de elaborar un pliego de cláusulas administrativas y sobre todo si es regulación armonizada, bueno, ahora ya no armonizada, sino umbrales de recurso especial, ¿a dónde vamos a consultar esa doctrina? Pues muchas veces a las resoluciones, la mayoría de las veces, a las resoluciones de tribunales de recursos contractuales y no, digamos, a esa jurisprudencia, digamos, de órganos judiciales. Y creo que también se ha mejorado mucho, y en Galicia creo que también tenemos que, en cierto modo, visualizarlo y decirlo, ya se había mejorado mucho antes de la nueva ley de contratos del sector público, con la ley de racionalización, que veré que muchas de las medidas nosotros no tenemos que ponernos tanto las pilas como a lo mejor otras comunidades autónomas, incluso entidades locales, porque ya se había mejorado mucho con la ley de racionalización del sector público, incluso con la ley 1/2016 de transparencia y buen gobierno, ¿no? Y evidentemente la nueva ley de contratos avanza muchísimo más en este concepto, digamos, de integridad, buen gobierno, transparencia. Y lo que os decía, Europa nos ha advertido ya en numerosas ocasiones, la última, la marco aquí, fue en julio del 2016, en esas medidas donde nos estaban, digamos, supervisando para el cumplimiento del déficit público. Se dirigió al Reino de España y decía que, entre otras medidas, para adoptar medidas urgentes respecto al cumplimiento del déficit, se recogían medidas de reforma de la contratación pública. Reino de España, póngase las pilas, aunque esto es para el control del déficit público, le digo, y aprovecho también para decir que debe adoptar medidas de reforma, que pasa por un mayor control, transparencia, integridad, buen gobierno en el ámbito de la contratación pública, y dice, digamos, la decisión del Consejo en términos de inversión y no de gasto. Es decir, veamos la contratación pública en términos de inversión y no de gasto público. Bueno, citar simplemente para que lo veáis, en Galicia nos habíamos ya adelantado la nueva ley de contratos en aspectos, digamos, de buen gobierno y transparencia. Se amplía, digamos, la publicidad activa que había al anterior texto refundido del 2011, el ámbito subjetivo de aplicación en materia de transparencia al Parlamento, al Consello Consultivo de Galicia, al Valedor do Pobo, al Consello de Contas, al CES, Consello de Cultura Gallega. Se adopta incluso un criterio funcional de control para aplicar la ley de transparencia, no por la participación mayoritaria, digamos, de la Administración pública, sino se aplica también la ley de transparencia a organizaciones sindicales, a partidos políticos, a entidades, digamos, perceptoras de fondos públicos, de subvenciones y también de subvenciones. También teníamos ya la obligación, por la Ley de Transparencia de Galicia, de publicar la composición de las mesas de contratación, que nos exigía en la ley en el texto refundido del 2011, obligación de publicar un informe que justificaba, sabéis, la externalización de las prestaciones, ese concepto de la ley de racionalización, de autoprovisión, es decir, si en el sector público lo tenemos, primero acudimos, digamos, a los servicios comunes, ¿no? Que evidentemente favorece, digamos, los encargos, o ahora no encargos, perdón, serían las encomiendas de gestión dentro del sector público, ¿vale? El concepto de autoprovisión. Obligación de publicar los contratos menores, ya estaba la ley de transparencia, ¿vale? Trimestralmente en el portal de web de transparencia de cada entidad, o se podían agregar al portal de transparencia de Gobierno Abierto. Sin embargo, esto lo hay que cambiar, hay que adaptarse a la nueva ley de contratos y hay que adaptar la publicidad de los contratos menores. Lo veremos. Obligaciones específicas de los contratos de concesión de servicios públicos, la nueva ley, una ley pionera en Galicia, que es la Ley 1/2015 de calidad de los servicios públicos. Información, también en la Ley de Galicia se decía hay que publicar también en el portal de transparencia los encomiendas de gestión y los encargos in-house. Incluso la ley de racionalización, decía antes que también nos adelantamos, sabéis que también en Galicia, en el sector público autonómico, ya se exigía como regla general, no en el texto refundido del 2011, la división en lotes, y si no se pueden dividir en lotes, deberá motivarlo usted en el expediente de contratación. La memoria justificativa de la ley de racionalización de Galicia,
evidentemente muchísimo más extensa que la memoria que se contenía en el artículo 22 del texto refundido del año 2011. Se promovía, digamos, ya los usos de medios electrónicos. Se adelanta, además, la Ley de Racionalización de Galicia a la cooperación pública horizontal de las nuevas directivas, el artículo 12 de las nuevas directivas, que ahora se contiene en el artículo 6 y 7 de la nueva Ley de Contratos. Pretende evitar ya los pactos colusorios, la ley gallega, y establece si tenemos sospechas en la negociación de procedimientos negociados de que puede haber pactos colusorios o unidad, digamos, de decisión en las empresas con las que estamos negociando, órgano de contratación, incluso en mesa de contratación, suspendemos el procedimiento y podemos solicitar un informe con efecto suspensivo al Consejo Galego de la Competencia si esa sospecha, digamos, de pactos colusorios se produce. Y ahora, digamos, esta novedad de la Ley de Galicia, que ya la decía la Ley de Galicia, se contiene también en la nueva Ley de Contrato del Sector Público, ¿vale? La posibilidad de suspender el procedimiento en sospechas de pactos colusorios entre empresas y dar, digamos, traslado, solicitar informe a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia en el caso de la Administración General del Estado y, en el caso de Galicia, dar traslado al Consejo Galego de la Competencia. Se limita de forma clara las facultades del responsable de contrato, también en la Ley de Galicia. La contratación, se regula también la contratación, ya se conocéis, documentalmente simplificada en contratos no sala. Hay un modelo que conocéis, supongo, de declaración responsable aprobado en la Junta Consultiva de Contratación de Galicia. Y también se adelanta la regulación en la Ley gallega del concepto novedoso también de la directiva del ciclo coste de vida. El buen gobierno y la integridad de la nueva ley. De nuevo, una idea, digamos, nuclear y preliminar, es una de las piedras angulares de la nueva Ley de Contratos y es lo que decía, se ha avanzado mucho en este ámbito, la tramitación del anteproyecto de ley en el Parlamento, una ley pasionada, como os decía, de todos los grupos parlamentarios. Novedad, se introduce y se positiviza, por tanto, incluso puede ser la vulneración del principio de integridad, puede ser denunciado ante los órganos jurisdiccionales y ante los tribunales de recursos contractuales. ¿Vale? Por tanto, puede tener consecuencias jurídicas el incumplimiento del principio de integridad, como el de concurrencia, igualdad de trato, transparencia o publicidad. La integridad se define, digamos, que en cada fase del proceso de contratación pública supone la abstención de cualquier práctica que conlleve quebrantar alguno de los principios cardinales de la adjudicación contractual: igualdad de trato, objetividad y no discriminación. En las directivas no se reconoce expresamente este principio de integridad, ¿vale?, en el nuevo paquete de directivas. Sin embargo, sí en el Libro Verde del 2011, que sabéis que muchas veces nos anticipa la regulación, digamos, que va a venir. Y tiene por finalidad, digamos, la regulación del principio de integridad, evitar prácticas comerciales deshonestas como el conflicto de intereses en la contratación pública, el favoritismo en la contratación y la corrupción. Principio de integridad en las directivas. Os puse aquí que básicamente se manifiesta en tres pilares. El primero es la regulación de los conflictos de intereses, que se regulan en el artículo 24 y se traslada prácticamente de manera igual a la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Las personas que intervenimos en un procedimiento de licitación, personal y servicio del órgano de contratación, prevenir, ¿vale?, de nuevo el concepto de prevención, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de adjudicación a fin de evitar cualquier distorsión en la competencia y garantizar la transparencia. Un segundo pilar, digamos, de integridad en las directivas es la gobernanza, el buen gobierno, prevención, detección y notificación, ¿vale? No nos podemos quedar simplemente con verlo, con prevenirlo. Debemos, digamos, si se detecta ese caso, habrá que notificar y adoptar medidas en los casos de fraude, de corrupción y las irregularidades graves en los conflictos de los contratos. Y el tercer pilar, que también es una novedad también de la nueva ley, es la exclusión, digamos, de los licitadores y candidatos deshonestos. Habla del concepto de honestidad, la directiva. Te excluyo si yo detecto, digamos, ese conflicto y, sin embargo, a cambio, te doy la posibilidad de rehabilitar, digamos, ese comportamiento deshonesto si adoptas medidas de planes de prevención, ¿vale? Son las denominadas medidas self-cleaning. Noción de conflicto de intereses, de nuevo concepto. ¿Qué concepto? También se define
en el ámbito de la actuación administrativa y olvidemos de la abstención y recusación de la Ley 39. Es algo distinto, es algo más, ¿vale? El conflicto de intereses en la contratación pública. Viene y bebe de las directivas comunitarias. Viene, digamos, de Europa. No es la abstención y recusación del procedimiento administrativo, ¿vale? Es algo distinto. Debe entenderse que existe un conflicto de intereses cuando concurre en un cargo o funcionario público dos intereses contrapuestos. Uno de carácter público, en cuya defensa se ha de ejercitar, evidentemente, la función pública, y otro de carácter privado, que puede impedir el cumplimiento de sus deberes y que compromete o puede comprometer su imparcialidad. De esta manera, observáis que en esta definición el conflicto, digamos, puede ser real, ¿vale? Estoy en la mesa de contratación y la empresa que se presenta es mi cuñado, el administrador o el administrador de la sociedad, ¿vale? Es un conflicto real. Y, efectivamente, aparente o potencial, si son susceptibles de convertirse en conflictos de intereses, llegan a darse ciertas circunstancias, ¿vale? 4 aspectos que debemos de tener en cuenta para poder detectar esta ficción jurídica, este posible conflicto de intereses que regula ahora como novedad, digamos, la nueva Ley de Contratos. Delimita la categoría de las personas que pueden incurrir en conflicto de intereses, ¿vale? Cargo, aquí tenemos cargos públicos, ¿vale? Ahí tenemos la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos del 2015, o empleado público, ¿vale? Y concepto, y aquí vuelvo a remarcar, amplio. No funcionario público de carrera, sino concepto amplio de empleado público, es decir, personal que presta sus servicios en los poderes adjudicadores, aunque no sean administración pública. Esto es, personal, empleados de sociedades públicas, personal, empleados de fundaciones del sector público autonómico. Por tanto, concepto amplio, no circunscrito al concepto de funcionario de carrera, ¿vale? En efectos de incursión en un conflicto de intereses. El concepto de conflicto de intereses tiene carácter objetivo y se requiere para caracterizarlo hacer abstracción de las intenciones, de la intencionalidad, de que yo quiero favorecer que le den el contrato a mi cuñado. Yo, digamos, la intención, es decir, y también nos apartamos de un criterio culpabilístico y de un criterio culpabilístico o de un dolo, que evidentemente eso forma parte, digamos, de un ilícito penal, ¿vale? Cuando hablamos de dolo o de culpa o de intencionalidad. ¿Vale? Aquí simplemente se dice un carácter objetivo de conflicto de interés ni tiene que existir cargo o abuso de la posición. Órgano de contratación, pongo el ejemplo, secretario general técnico, y normalmente tiene la competencia delegada por el titular de la consellería, ¿vale? No tiene por qué ejercer, digamos, de manera deliberada ese cargo o posición de poder. No se requiere, y vuelvo a incidir, que el conflicto sea real en cuanto que el interés particular influya de facto en el desempeño de la actividad cuneiforme. Basta con que sea percibido, la percepción. Los intereses que pueden comprometer la ejecución imparcial pueden ser directos, personales, ¿vale? O indirectos, ¿vale? Que puedan favorecer a terceros, y siempre se dice, eso sí, lo dice también la Ley de Contratos, intereses financieros, económicos o particulares. Bueno, para profundizar, yo dejaré la presentación también en la GAP. Tenéis, digamos, informes ciertamente recientes de la Junta Consultiva, digamos, de Aragón, 2016, un informe de la Junta Consultiva de Cataluña, del 2017, del informe 3-2017 también de la Junta Superior de la Junta Consultiva de Valencia, en donde, digamos, profundizan este tema de los conflictos de intereses, ¿vale? Y vuelvo a reiterar algo novedoso en la nueva Ley de Contratos. Todo lo que os he dicho de las directivas se transpone por completo, por así decirlo, en el artículo 64 de la actual Ley de Contratos. Un poco, pues eso, dice que los órganos de contratación deberán tomar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo, la contratación, prevenir, detectar. A efectos del concepto de conflicto de interés abarcará al menos, por tanto, a título ilustrativo, puede que abarque más, cualquier situación del personal al servicio del órgano de contratación. Aquí circunscribe, por tanto, personal
que preste servicios en el órgano de contratación, pero también entendemos que todos los que prestamos servicios en el órgano de contratación, por la dependencia, digamos, orgánica que podamos tener del titular del órgano de contratación, podría tener una interpretación también muy amplia. Que además, dice, participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, no solo, digamos, en el servicio de contratación, su dirección de contratación, que elaboran los pliegos de cláusulas administrativas. Evidentemente, el técnico que elabora el PPT o colabora en la elaboración de un PPT puede, digamos, incurrir en un conflicto de intereses. Aunque no forme parte formalmente de ese expediente de contratación o de la mesa de contratación o que ni siquiera firme el informe técnico. ¿Vale? Y dice, aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo, dice la ley, inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación. ¿Vale? Es ante quien, en un principio, la ley incide que debemos ponerlo de conocimiento ante el titular del órgano de contratación. La otra novedad que os decía era las medidas self-cleaning, ¿vale? La regulación del conflicto de intereses, digamos, ad intra de los empleados públicos y después, digamos, más efecto ad extra de los licitadores que denominaba la directiva deshonestos, porque evidentemente, yo siempre digo, la corrupción no solo digamos, la administración, que es esa percepción, ¿no?, es la única culpable de la corrupción. Evidentemente, siempre tiene que haber dos partes. La regulación de los conflictos de intereses y de la regulación del buen gobierno incide, evidentemente, en el aspecto público, porque es lo que está regulando. Pero para corromper, para, digamos, que exista un cohecho en tráfico de influencias, tiene que haber, digamos, dos partes. La parte de la administración, empleado, cargo, que a cambio de un soborno ilícito pueda favorecer una adjudicación del contrato, pero evidentemente el empresario privado también forma parte de ese tándem, digamos, para que se dé la corrupción. Estas medidas self-cleaning, digamos, se refiere a la parte, digamos, de esos empresarios deshonestos, y dicen, bueno, mira, eres deshonesto, pero yo te doy la oportunidad, ¿vale?, de rehabilitarte, y se muestran favorables a esa recuperación de la fiabilidad. Yo te excluyo, ¿vale?, incurres en una prohibición para contratar, pero, sin embargo, esa prohibición para contratar no es eterna y te doy la posibilidad, digamos, de adoptar medidas self-cleaning, por tanto, programas de prevención de la corrupción, o paga la indemnización o paga la multa que se te ha impuesto, y yo veré si realmente eso ayuda para esas medidas self-cleaning, ayudan para rehabilitarte y que puedas concurrir de nuevo a las licitaciones públicas. ¿Qué fomentan estas medidas self-cleaning? Pues fomentan la cultura empresarial a favor del cumplimiento, contribuir con ello a mantener la integridad y evitar distorsiones en la competencia y los procedimientos. Evidentemente, si una prohibición para contratar pues puede ser revisado a través de la implementación de medidas self-cleaning en la propia empresa, favorece la concurrencia, es decir, que de nuevo vuelve a estar en el mercado esa entidad. Garantiza el cumplimiento del principio de proporcionalidad, tomando en consideración medidas correctivas puestas en práctica para el operador económico, demostrando así que ahora sí es fiable. Aquí hay discusiones realmente si esas medidas self-cleaning es un derecho para el operador económico. La mayor parte de la doctrina entiende que sí, que es un derecho, que se examinen esas medidas que yo he implementado en mi empresa de anticorrupción, con vista a una posible admisión en un procedimiento de adjudicación. Sin embargo, es cierto que no podemos considerar que la mera formalización, que se haya aprobado un Consejo de Administración, un plan de prevención, después si no se implementa, digamos, en la empresa, eso no puede ser un salvoconducto que lo ha aprobado en el Consejo de Administración, un plan de prevención de la corrupción, aquí lo tiene esa Administración, rehabilíteme usted, para eludir la exclusión de un procedimiento de licitación. Será preciso el desarrollo de un procedimiento contradictorio, ¿vale? Enséñeme usted esas medidas, la Administración tendrá que verlos, alegue, examinarlas, para ver realmente si son efectivas para rehabilitar y, por tanto, alzar, digamos, la prohibición para contratar. Las medidas self-cleaning se regulan, como os decía, en el 72.5, también habla de un trámite de audiencia dentro de la regulación de las prohibiciones para contratar, y sí que las cita, dice, puede acreditar, dice, el pago, compromiso de pago de multas o indemnizaciones, ¿vale? Fijadas por sentencia o resolución administrativa, una resolución administrativa sancionadora en temas de conculcación de normativa medioambiental, ejemplo, prohibir, y siempre y cuando las citadas personas hayan sido declaradas responsables del pago de la misma, de la citada sentencia o resolución.
Se habla también de adoptar medidas técnicas, organizativas, de personas apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas, ¿no? Es lo que os decía, los planes de prevención de la corrupción y los compliance, que es el vaso comunicante también con la reforma del Código Penal del 2015. Y estas medidas F-Cleaning ya las tenéis en el LOE, ¿no? En el Documento Único Europeo, que ya todos manejamos en las mesas de contratación. Al principio empezamos a manejar con mucho miedo, ¿no? Documento que creo que tiene como 16 páginas, ¿no? La declaración, el Documento Europeo Único de Contratación, y ya las tenéis ahí implementadas. Se ha declarado operador económico culpable de la falta profesional grave. En caso afirmativo, especifíquese. ¿Ha adoptado el operador económico medidas autocorrectoras? ¿Vale? Es decir, estas medidas F-Cleaning ya las tenemos implementadas a través del Documento Europeo Único de Contratación. Otras novedades, digamos, importantes en la nueva ley de contratos respecto al buen gobierno e integridad, ahora las voy a citar, digamos, de forma muy telegráfica para que os quedéis con las pinceladas. Entiendo yo que es la nueva regulación de las mesas de contratación que hace la nueva ley. ¿Vale? En el artículo 326 lo podéis ver su contenido. ¿Qué pretende la nueva regulación de las mesas de contratación? Básicamente profesionalizar a los miembros de las mesas en materia de contratación pública, ¿vale? Se define como un órgano de asistencia técnica especializada. Dice que en ningún caso, además, aclara, podrán formar parte de las mesas ni emitir informes de valoración de ofertas los cargos públicos representativos ni personal eventual, y únicamente podrán formar parte de la misma el personal funcionario interino, ¿vale? Esto es una novedad. Cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acrediten el expediente, ¿vale? Por tanto, excepción es una opción que ha elegido el legislador, pero es excepcional que un funcionario interino forme parte de una mesa de contratación. No obstante, se establecen excepciones en las entidades locales, se remite a la disposición adicional segunda, que ahí sabéis que, supongo que la gente local que estáis aquí, se dice que la disposición adicional segunda sí permite a los miembros electos formar parte de mesas de contratación, pero no podrán suponer, y aquí sí que lo circunscribe, a más de un tercio del total de miembros de la misma. Tampoco, y esto lo dice el 326, podrán formar parte de mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato. Ya, ahora todos estáis poniendo unas caras, ¿no? Lo dice, digamos, el precepto. Todos hemos participado en mesas de contratación en donde, evidentemente, el técnico que elabora el PPT, que elabora el informe técnico de los criterios cualitativos, forma parte de la mesa de contratación, porque en todo caso muchas veces es necesario que forme parte de la mesa. Yo entiendo, digamos, que esta regulación del 326, y unido todo al tema del conflicto de interés, la incidencia directa o indirecta y la separación de la mesa de contratación de todo el personal que participa en la elaboración previa del expediente de contratación. Pretende, digamos, que sea algo distinto, una mesa de contratación técnica especializada, ¿vale? Yo creo que es la finalidad de la reforma. De aquí, de nuevo, decir que este es un nuevo traje que se ha puesto el legislador comunitario, que evidentemente las directivas comunitarias no se meten en el funcionamiento interno o cómo tienen que ser los miembros de la mesa de contratación. Sí que había informes de juntas consultivas que todos conocéis, donde decía que el personal eventual no podía formar parte de las mesas de contratación, con la excepción, digamos, de las entidades locales respecto a cargos públicos representativos, pero digamos que va más allá, ¿vale? De nuevo, más papistas que el Papa. Yo aquí voy a aparecer ante Europa como el mejor en materia, digamos, de buen gobierno y de integridad, de transparencia, pero mejor quizás debería el legislador, que seguramente, no sé, si forman parte de mesas de contratación, pensar, y yo ahora estoy pensando más en entidades locales, que evidentemente muchas veces formar o configurar, digamos, una mesa de contratación para la válida constitución, pues es muy complejo, muy complicado, porque no tienen personal, básicamente. Y el personal que tienen, pues, como hablábamos, puede ser que no sea funcionario. Ahora parece que tenemos la restricción del funcionario interino. ¿Con qué me quedo para constituir la mesa de contratación? Pero bueno, que sepáis que está ahí. Evidentemente habrá que interpretar en sus justos términos, y como el tema de participación en la redacción de documentación técnica. Vale. También se regula una mesa especial, del diálogo competitivo y del procedimiento de asociación para la innovación, un nuevo procedimiento.
Y al constituirse como un órgano tan especializado, también prevé la posibilidad de que las leyes autonómicas o una legislación de desarrollo establezca que la mesa de contratación, ¿vale?, ejerza las competencias relativas a la adjudicación del contrato, ¿vale? Hasta ahora lo normal es que la mesa proponga, digamos, la adjudicación y que sea el órgano de contratación el que adjudique, ¿vale? Pero, sin embargo, prevé, como dentro de la finalidad de ese órgano técnico especializado, el que la propia mesa sea la que ejerza las competencias relativas a la adjudicación del contrato y no el órgano de contratación. Bien, segunda novedad es el nuevo sistema de gobernanza pública orientado a la lucha contra el fraude y la corrupción. Vale, podemos decirlo sobre el papel, pero ¿quién nos va a controlar? ¿Quién nos va a supervisar que estamos implementando estas medidas de buena gobernanza, de prevención de la corrupción, de integridad? Pues nos van a controlar, y mucho además. Se crea una oficina independiente de regulación y supervisión que velará por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia, combatir las ilegalidades en relación con la contratación pública. La oficina va a actuar, digamos, con el desarrollo de su actividad en cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional, es decir, que no va a depender de la Administración General del Estado ni del sector público estatal, sino del Parlamento, para dotarle de esa independencia. Para ejercer sus funciones aprobará este órgano una estrategia nacional de contratación pública que va a ser vinculante para el sector público, realizará encuestas, investigaciones, remitirá informes a las Cortes y a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, aprobará instrucciones para la interpretación y aplicación de la legislación de la contratación pública. Se ha criticado, yo creo que tiene funciones de investigación, supervisión, pero se le ha criticado que no se le haya dotado de potestades sancionadoras. Pero lo cierto es que hasta ahí no llegamos y esta oficina, digamos, de independiente regulación, este gran hermano que nos va a observar, no tiene, digamos, esas facultades de imponer sanciones, como puede ser, si sucede en otros países, por ejemplo, en Italia, que se ha creado también una oficina independiente, se llama de prevención de la corrupción, donde sí se le dota, digamos, de facultades, digamos, de imposición de sanciones económicas al poder adjudicador. Como resultado de toda la actividad que haga esta oficina, elaborará un informe anual que se publica, ¿vale?, en la plataforma de contrato del sector público. Por tanto, se van a evidenciar esas ilegalidades, esas irregularidades, se van a ver en esa, digamos, plataforma, donde se va a hacer referencia a los principales incumplimientos detectados, las fuentes más frecuentes, la aplicación incorrecta de la legislación en contratación pública, información, además, sobre la prevención, sobre la detección y notificación adecuada de los costes de fraude, corrupción y conflicto de intereses. Por tanto, va a velar por esta nueva gobernanza. Esta oficina se prevé la posibilidad de crear oficinas, digamos, de regulación y supervisión independiente en las comunidades autónomas. ¿Vale? Novedad también es que integrado en esta oficina independiente de regulación está la Oficina Nacional de Evaluación, que básicamente es un órgano encargado de la sostenibilidad financiera y de controlar, pues, ese nuevo régimen también que se traslada al régimen de las concesiones, el nuevo régimen, digamos, de transferencia de riesgo supranacional, reequilibrio económico-financiero del contrato. Digamos, pasaron cosas como las radiales de Madrid, pues ahora, para evitar, digamos, que pasen todo tipo de concesiones, se van a tener, digamos, que notificar las licitaciones de concesiones, la Oficina Nacional de Evaluación, concesiones de obras, contratos de concesión de servicios, que emitirá informe preceptivo previo a la licitación de contratos a celebrar por los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras, así como otros entes de la Administración General del Estado y corporaciones locales. También se prevé la posibilidad que las comunidades autónomas puedan crear esa oficina de evaluación de las concesiones de servicios y concesiones de obra. La Junta Consultiva de Contratación del Estado, digamos, le refuerzan, además de las funciones consultivas que tiene, va a ser el órgano de enlace, ¿vale?, de cooperación con la Comisión Europea. Va a ser el encargado, digamos, de supervisión, que será encargada de remitir a la Comisión Europea, y cada 3 años ese informe referido a todos los poderes adjudicadores que va a realizar esa oficina independiente de supervisión, ¿vale? Es el nexo de unión con la Comisión Europea. Se crea también un nuevo comité de cooperación en materia de contratación pública, en el que participarán representantes de comunidades autónomas e entidades locales, con ese fin, digamos, de colaboración institucional entre la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, para elaborar esta estrategia nacional de contratación pública. Y se mantiene también, como hasta ahora en el texto refundido,
la obligación de información, efectos estadísticos y fiscalización al Tribunal de Cuentas o órgano, digamos, de la comunidad autónoma correspondiente, en nuestro caso, el Consejo de Contas. No me voy a extender. También novedad en materia de buen gobierno e integridad es el nuevo recurso especial, que va a hablar Elena de él, pero bueno, un poco las pinceladas y el control jurisdiccional de todas las controversias, digamos, que se susciten en relación con las actuaciones relativas a la preparación y adjudicación del contrato, la denominada teoría de los actos separables, digamos, con independencia del importe, Sara o no Sara, conocerá la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿vale? Yo creo que es una gran novedad y, por lo menos desde el punto de vista, yo como letrada de la Xunta, me siento muchísimo más cómoda defendiendo, digamos, un problema que se pueda suscitar en relación con un expediente de contratación de la sociedad pública Xacobeo, digamos, hablando de la ley de contratos y que me conozca un juez de contencioso administrativo que no con un juez civil, en donde evidentemente estamos hablando de otras reglas de derecho privado, en donde un letrado de la Xunta, que en ese sentido somos más especialistas en materia de derecho administrativo, de contratación pública, el diálogo que podemos hablar con un juez de lo contencioso, pues yo creo que muchísimo mejor. Por tanto, una gran novedad y bien recibida, por tanto, por los letrados que tenemos que defender también a los poderes adjudicadores, que no son administración pública, y todas las vicisitudes que puedan tener esos poderes en materia de licitación pública. El recurso especial, sabéis que se amplía su ámbito, se reducen los umbrales, ya hablará Elena. Os puse en rojo, digamos, un poco las novedades. Sabéis que cabe también interponer recurso especial contra las modificaciones contractuales, la formalización de los encargos a medios propios, los in-house, que no cumplan con las condiciones establecidas en la ley, el acuerdo de rescate de las concesiones. Esto se introduce en la tramitación parlamentaria, que un acuerdo de rescate de una concesión, entiendo yo que por el concepto de remunicipalización, que estaba también en el debate de los servicios públicos por las entidades locales, perdiendo así el recurso especial, entiendo yo que el carácter precontractual, es decir, que atendía más a la fase, digamos, de preparación de un contrato. Criticable, en mi punto de vista, se introduce también por una enmienda propuesta del Grupo Parlamentario del PSOE, apoyado también por la FEGAN, pero al final se adopta la posibilidad de que los ayuntamientos y de los municipios de gran población y diputaciones provinciales podrán crear un órgano especializado funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos, es decir, tribunales locales. ¿Vale? Yo entiendo que, en mi punto de vista y personal, claro, va a introducir disfunción y seguridad jurídica y un poco lo que se pretende, digamos, yo creo que han funcionado muy bien los tribunales de recursos contractuales, el estatal, pues evidentemente la carga de trabajo es evidente, ¿no?, que tiene, pero creo que han funcionado bien, sobre todo esa labor profiláctica que han tenido de mejora, ¿vale?, en materia de contratación pública. Bueno, cuarta medida, obligatoriedad de utilización de medios electrónicos, que se regula la exposición adicional 16ª y 17ª. Un modelo de publicidad, digamos, diseñada para ser transparente, poniendo en valor la plataforma de contrato del sector público. Se debe publicar allí necesariamente todas las licitaciones bajo pena de nulidad de pleno derecho. ¿Vale? Todo lo que dice la ley que se tiene que publicar el perfil y plataforma, si no se publica, nulidad de pleno derecho. La eliminación de la posibilidad de utilizar el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía. Se fomenta la simplificación con el nuevo procedimiento abierto, simplificado y declaración responsable, que haremos referencia también de manera muy esquemática a él. Junto a una mejora sistemática y una primera valoración resulta positiva. En el documento único europeo de contratación se debe convertir, esto también es mi opinión, en la única declaración responsable en contratos SARA y no SARA. Aparte, también confunde, digamos, a los licitadores y operadores económicos una única declaración, ya que los armonizados tenemos que utilizar el documento único europeo, pues utilicemos esa misma declaración para todas las licitaciones. Se decide también la uniformidad del régimen jurídico, siendo indiferente el carácter o no de administración pública del poder adjudicador, para la aplicación de reglas de contratación pública de los contratos de importe no armonizado. Desaparece, como sabéis, también las instrucciones internas de contratación en los procedimientos de importe no armonizado. Yo creo que es positiva también esta valoración. El contrato menor, que también, digamos, es la gran novedad que todos los gestores también conocéis.
se rebajan las cuantías, se imponen ciertas reglas con fin de evitar su indebida utilización. Asimismo, se obliga a reportar la información de estos contratos menores asociados y ordenados a la identificación del adjudicatario. No llega la publicidad que tenemos en la Ley de Transparencia, no llega, hay que adaptarla. Y me consta que Elena están haciendo ya cosas para adaptarla, ¿no? En el perfil, la plataforma, esta nueva publicación que nos exige la nueva ley. Destaca la eliminación de la posibilidad también de libre modificación en los contratos no armonizados para los poderes adjudicadores que no son administración pública. Vale. Bien, ya para, no sé cómo voy de tiempo, un poco regular, ¿no? 10 minutitos, 10, 15. Mejor 10 que 10. Vale. Pues nada, muy rápidos los aspectos prácticos que yo quería que van a incidir en nuestro trabajo diario a referencia al nuevo perfil del contratante, ¿vale? Que, como digo yo, tenemos que adaptarnos ya y mejor adaptarnos ahora que en marzo, digamos, tenemos que estar ya adaptados en marzo del 2018 porque, aparte, como os decía yo, la consecuencia jurídica que se va a irrogar en caso de incumplimiento de la normativa de publicidad, todo aquello que te va a estar en el perfil y no estar, la nulidad de pleno derecho. Con lo cual, volver a hacer el trabajo, ¿no? La regulación se contiene, digamos, el nuevo perfil en el artículo 63. Se incrementa de manera considerable la obligación de publicidad activa. En la nueva ley de contratación, yo creo que en este sentido es un paso de nuevo comunicante de las leyes de transparencia, la estatal, las autonómicas, y ahora se mete de lleno la contratación pública. Y a título de ejemplo, pongo algunos supuestos que se tienen, digamos, que necesariamente publicar en el perfil. El acceso a la información se dice que tiene que ser libre, ¿vale? No puede exigir identificación previa para acceder al perfil. Toda la información contenida en los perfiles se publicará en formato abierto, ¿vale? Y reutilizable, los PDFs, ¿vale? Y permanecerá acceso al público durante un periodo mínimo de 5 años, dice, sin perjuicio de que permita el acceso anterior acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información. La memoria justificativa, ¿vale?, del contrato se tiene que publicar en el perfil, el informe de insuficiencia de medios en caso de contrato de servicio, la justificación del procedimiento utilizado, cuando se utiliza un procedimiento abierto o restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares, PPTs, documentos de aprobación del expediente, el objeto detallado del contrato, su duración, presupuesto, base de licitación, importe de adjudicación, incluido el IVA, los anuncios también de información previa, convocatorias, los anuncios de modificación, ¿vale?, y su justificación, los anuncios de concurso de proyectos y de resultados de concurso de proyectos, excepciones establecidas en los negociados sin publicidad. Aquí me paro. Es verdad que la ley establece determinados supuestos en donde excepciona la necesidad de publicar en el perfil, en los procedimientos negociados, quiero recordar que es el 154.7, en donde pueda, digamos, información que se cuelga en el perfil obstaculizar de alguna manera el interés público, evidentemente siempre debidamente motivado, o, digamos, intereses, se habla de intereses comerciales, ya sean de empresas públicas o privadas, y aquellos que puedan, digamos, ser contratos declarados secretos o reservados. ¿Vale? En ese sentido sí que excepciona el 154.7 la posibilidad, digamos, de colgar en el perfil del contratante determinados documentos, previa motivación, y aquí establece también una novedad, que se podrá solicitar informe, en el caso de la Comunidad Autónoma Gallega, al Consejo Gallego de Transparencia, para que informe realmente si hay una afectación real, ¿vale?, de ese interés público, de ese interés comercial que se pueda haber afectado, o de secreto comercial o industrial, que es diferente, digamos, de la confidencialidad que se regula en el 133 y ya también se regulaba en el texto refundido, de las ofertas, ¿vale?, de los licitadores, que está vinculado, sabéis, también al secreto comercial o industrial, ¿vale? Por tanto, hay excepciones a publicar en el perfil, pero excepciones restrictivas. Además, tenemos que ir al informe del Consejo Gallego de Transparencia. No se dice si el informe es vinculante, es suspensivo a la hora de la tramitación del procedimiento. Yo entiendo, aquí aplicando la Ley 39, informe no vinculante, y en caso de no emitirse en el plazo de 10 días podemos continuar, digamos, con el expediente de contratación. ¿Vale?
También se tienen que publicar los procedimientos anulados, la composición de las mesas de contratación, ya lo teníamos también en Galicia, pero ahora lo dice la ley, así como designación de miembros del comité de expertos, la formalización de los encargos propios, ¿vale? Eso también lo teníamos en la Ley de Transparencia de Galicia, pero aquí la nueva Ley de Contratos se debe publicar en el perfil cuyo importe sea superior a 50.000 euros, por tanto, todas las encomiendas superiores a 50.000 euros. La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberán publicarse al menos trimestralmente, por equivalencia, digamos, a los contratos menores. Por tanto, novedad también, información de publicar para este tipo de encargos será al menos, dice, objeto, duración, tarifas aplicables, identidad del medio propio, destinatario, ordenándose los encargos por la entidad del medio propio. ¿Vale? Es una manera también de esta publicidad de los encargos a medios propios de controlar, sabéis ahora, la nueva Ley de Contratos que establece el porcentaje del 80%, que creo que se habló ayer en la ponencia del profesor Tomás, de que el medio propio puede, digamos, debe necesariamente realizar el 80% de su actividad para el órgano encomendante, ¿vale? Permitiéndole únicamente ese 20% de que puede intermediar en el mercado y, por tanto, prestar sus actividades en régimen de libre competencia. Otra, digamos, el segundo elemento más práctico es el procedimiento estrella, que yo creo que estamos llamados todos a su utilización. Pues han eliminado el procedimiento negociado por razón de la cuantía, se endurecen, digamos, los controles del contrato menor, por tanto, el legislador ha dado, digamos, esta oportunidad. Qué duda cabe que este nuevo procedimiento apuesta por una mayor agilización de la preparación de determinados contratos administrativos y menoscabar su publicidad, preservando los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia. Dice la exposición de motivos, nace este nuevo procedimiento con la vocación de convertirse en un procedimiento muy ágil por su diseño, que debería permitir que el contrato estuviera adjudicado en el plazo de un mes desde que se convocó la licitación. ¿Cuándo podemos acudir a él? Brevemente también, requisitos acumulativos son contratos de obras, servicios y suministro cuyo valor estimado sea igual o inferior a 2 millones o 100.000 euros servicios y suministros, que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicios de valor o, si los hay, no supere el 25% del total. Se eleva, digamos, este porcentaje al 45% cuando se trata de servicios de carácter intelectual, ¿vale? Permite al legislador elevar esa ponderación de criterios cualitativos. De esta suerte, al menos el 75% del contrato se ajustará a criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas y, asimismo, veremos que hay el supersimplificado, que también, ¿no?, es el acuñado con ese concepto, que si el 100% de los criterios resultan cuantificados mediante la mera aplicación de fórmulas, y vuelvo a reiterar, no son fórmulas únicamente automáticas el precio, ¿vale?, la valoración del precio, hay más criterios cuantitativos que se pueden objetivar, parametrar y valorar de forma automática. La tramitación será más ágil, evidenciando así que el ánimo del legislador es proponer licitaciones dotadas de máxima objetividad posible. El anuncio se publicará únicamente en el perfil, ¿vale? Es la comunicación del órgano de contratación con este nuevo procedimiento con los licitadores, únicamente en el perfil, ¿vale? Toda la documentación necesaria para la presentación de ofertas deberá estar disponible en medios telemáticos desde el día de publicación, no pudiéndose pues hacer una remisión para su consulta física a la sede del órgano de contratación, ver el informe técnico, todo tiene que estar en el perfil para la utilización y además disponible para poder utilizar este procedimiento abierto simplificado. El plazo de presentación de las proposiciones no podrá ser menor a 15 desde la publicación del anuncio y 20 si es contrato de obras. Todos los licitadores han de estar inscritos, ¿vale?, para utilizar este procedimiento en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, el equivalente en el de la comunidad autónoma. No obstante, se introduce una excepción algo indeterminada que dice que siempre que no se vea limitada la concurrencia. Hombre, es evidente que a lo mejor exigir esa previa inscripción en el registro para poder participar en estos procedimientos abiertos simplificados puede restringir la competencia, pero a cambio tenemos esa agilidad, digamos, en el procedimiento de licitación. Pero lo cierto es que la ley dice siempre que no se vea limitada la concurrencia. Por tanto, yo entiendo que podemos utilizar este procedimiento y pueden participar empresas que no estén, digamos, inscritas, pero de manera excepcional, ¿vale? Requerirá previa motivación en el expediente.
No hay garantía provisional. Las proposiciones solo podrán presentarse en el registro indicado en el anuncio. Se confiere gran importancia a la declaración responsable en este procedimiento abierto simplificado, que deberá incorporarse necesariamente a la oferta que se presente. Deberá incluirse cuestiones en esta declaración como la representación de la sociedad, que se confiere, la solvencia económica, la técnica, el sometimiento al fuero español en caso licitador extranjero. Las ofertas se presentarán en un único sobre, salvo que se incluyan criterios cuantificables mediante juicio de valor, que evidentemente habrá 2 sobres, y únicamente se prevé un acto público de apertura de sobres, en el que se procederá a la apertura que contenga los criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas y, caso de concurrir criterios, digamos, cualitativos por juicio de valor, estos deben ser valorados con carácter previo, ¿vale?, la apertura del acto. Bien, ¿cómo es esa mesa? En el dicho acto se procederá a excluir a las ofertas que no cumplan los requisitos de admisión, comprobar que la empresa está inscrita en el registro, con la excepción que vimos y admitimos la no inscripción en caso de afectar a la concurrencia en ese procedimiento de licitación, que deberá, digamos, establecerse con carácter previo en el anuncio. Examinar el poder de representación, analizar la solvencia y la no existencia de prohibiciones de contratar, realizar ya en ese mismo acto la propuesta de adjudicación, requerir la garantía definitiva y demás documentación justificativa a la empresa propuesta como adjudicataria, que deberá remitirle en un plazo de 7 días máximo hábiles. En caso de ser precisa aclaración, porque la oferta está incursa en baja temeraria, se conferirá un plazo de justificación que se acorta a 5 días. Supersimplificado. Se prevé un procedimiento incluso más ágil, recordamos, cuando los criterios son todos cuantificables, 100% criterios cuantitativos. ¿Vale? Requisitos para este supersimplificado. Contratos de obras inferiores a 80.000 euros y de suministros de servicios de valor inferior a 35.000. Que no contengan prestaciones de carácter intelectual. No se puede utilizar contrato supersimplificado para servicios de carácter intelectual, ingeniería, servicios profesionales de consultoría. No se puede utilizar. Especialidades. Plazo de presentación de las proporciones 10 días. Y dice, si se trata de compras corrientes, suministros sucesivos, disponibles en mercado, se reduce hasta 5 días. Se exime a los licitadores de acreditación de solvencia, ofertas en un único sobre, porque no hay criterios cualitativos. La valoración de las ofertas podrá hacerse mediante dispositivos informáticos. No se celebra acto público de apertura en este supersimplificado, pero se garantizará un dispositivo electrónico, que la apertura de las ofertas no se producirá hasta finalizado el plazo de presentación, ¿no?, el sello de tiempo. No será necesaria garantía definitiva. Bueno, y ahora acabo ya muy rápidamente en qué nos tenemos que poner a trabajar ya y estar listos el 9 de marzo del 2018. En el perfil. Vimos que es enteramente novedoso y hay que alojar en el perfil de cada entidad en la plataforma de contratos del sector público. También me consta que la Comunidad Autónoma Gallega ya tenemos puestas las pilas y ya somos perfectamente interoperativos, ¿no?, con la plataforma de contratos del Estado. Remitir la información sobre la contratación realizada. Supongo que muchos habéis recibido el cuestionario, ¿no?, que remitió Elena de la Junta Consultiva, realizada respecto a la contratación del 2017. Por tanto, aquí observáis, digamos, que se adelanta, digamos, la entrada en vigor de la nueva ley de contrato respecto a la información de la contratación que hemos hecho en el 2017. Y hay que remitirla, además, antes del 30 de enero del 2018. Esta es una obligación impuesta, ¿vale?, por una resolución del BOE de 15 de noviembre de 2017, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se aprueba la aplicación informática y el cuestionario electrónico que hay que cubrir necesariamente para elaborar el informe que se refiere al artículo 327, ese informe de supervisión, ¿vale?, que hay que enviar a la Comisión Europea. Hay que ponerse ya también a elaborar un plan anual de contratación pública y además hay que publicarlo en el perfil y ya. Los ICAS y el artículo 28.4 de la Ley de Contratos. Revisar toda la contratación menor y celebrar contratos con concurrencia para los gastos recurrentes. ¿Vale? Súper simplificado.
para los gastos recurrentes que antes tramitábamos como contratos menores. El legislador quiere que el contrato menor, digamos, sea muy residual, muy excepcional. Lo llevamos al baúl de los recuerdos. De vez en cuando, que sabemos que todo vuelve a la moda, los vintage, evidentemente se puede utilizar para necesidades imprevisibles dentro de las cuantías, pero todo lo que sean necesidades corrientes, que sabemos que año a año se van a repetir, acudamos a un procedimiento abierto supersimplificado. Vale. La ley restringe considerablemente la utilización del contrato menor y esa es la finalidad. Como decía al principio de la exposición, atengamos muchas veces para dudas interpretativas que podamos tener, acudamos a cuáles son las finalidades, las prioridades de esta ley, a esa exposición de motivos, porque nos resolverán muchas de las dudas. Y podemos obcecarnos en decir, es que no me dejan utilizar el contrato menor, ¿cómo vamos a hacer? Actitud asertiva, proactiva. El legislador no quiere que se utilicen los contratos menores para necesidades permanentes, no lo quiere. Y si no lo quiere, habrá consecuencias jurídicas. Y ahora ya no solo de los órganos jurisdiccionales, tenemos oficinas de supervisión independiente o verde negro en Europa que nos están observando. Y mucho, ¿no? Porque se va a publicar ahora también todo en la plataforma de contratos del sector público, ¿vale? Y como os recordaba, se van a evidenciar esas irregularidades. Yo aquí diría, si os interesa, que sigamos la recomendación, digamos, de la Comisión Europea de 27 de julio del 2016, que también es una recomendación larga, que añade que la adjudicación directa deberá desterrarse. Lo dice así, no son palabras mías. Por ello, ha desaparecido el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía y se limita a los contratos menores, ¿vale? Lo dice la recomendación de la Comisión Europea. Sabéis que los contratos menores, las cuantías se reducen de 40.000 euros a obras y 15.000 servicios y suministros, no admitiendo esta modalidad de contratación en otros contratos, ¿vale? Y no se puede adjudicar al mismo empresario contratos que aislada o conjuntamente superen esas cifras. Se entiende que durante el mismo ejercicio presupuestario, evidente. Y yo siempre digo, tenemos margen de maniobra, hay margen de maniobra para la utilización del contrato menor. ¿Y qué está diciendo el legislador con esto? Evidentemente, evitar que siempre acudamos al mismo, el clientelismo del que conocemos, el que está al lado, para necesidades permanentes, procedimiento simplificado, abierto simplificado, y, por lo menos, si siempre acudes al mismo, lo vas a tener que evidenciar, porque el perfil va a estar perfectamente clasificado, todos los contratos menores que has celebrado y, además, ordenados por el nombre del adjudicatario, empresa, Carpintería Pepito. Si aparece Carpintería Pepito 8 veces, es lo que pretende, la evidencia, ¿vale? Yo siempre hablo en este sentido de la teoría de las ventanas rotas, que está muy demostrado en temas de planes de cumplimiento, de planes de prevención de la corrupción. Una empresa, si la gente, y trasladamos, digamos, al sector público, percibe que no hay control, no hay supervisión, para el control muchas veces, entender que estamos supervisados o controlados, hay que evidenciarlo, para eso está la publicidad, ¿no? Esa publicidad activa, se expone. La teoría de las ventanas rotas dice que si no se percibe el control, si no se percibe ese control, un porcentaje, digamos, en torno medio, en torno a un 20%, si no pretendía, digamos, y siempre hablo, digamos, de irregularidades, errores, faltas, incurrir, digamos, en esa irregularidad, si percibe que no hay control por parte de superiores o por parte de órganos de control y supervisión, evidentemente va a lo mejor acabar haciendo, digamos, esa irregularidad o error administrativo. Sin embargo, si percibe que hay control, que hay supervisión, ese porcentaje, digamos, en torno al 20%, va a pasar al lado bueno, por así decirlo, de la integridad y se queda, digamos, evidentemente se disminuye de manera muy importante esa probabilidad de comisión de irregularidades. Unidad encargada de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, aquí es también novedad. Se habla de unidad encargada de la ejecución, parece que se quiere así dotar de mayor medios personal al responsable de la ejecución del contrato, al responsable del contrato. Dótese, yo creo que está diciendo el legislador, de mayor personal a esta unidad de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. Ahora vamos a tener que controlar las modificaciones, las subcontrataciones. Yo creo que es lo que quiere decir el legislador. Rediseñar las mesas de contratación, que ya os dije que teníamos que también cambiar bastante. Dictar normas internas anticorrupción para garantizar el cumplimiento de obligaciones sociolaborales y medioambientales. Capacitación interna,
¿vale?, para aplicar de manera exigente las medidas y alcanzar los objetivos de integridad y utilización estratégica de la contratación, profesionalización, formación y formación en materia de contratación pública, es una de las claves. Elaborar documentos modelos y pliegos tipos, ¿vale?, para adaptarlos a la ley. También os comento que por parte, digamos, de la Xunta de Galicia se va a constituir también un grupo de trabajo, va a ponernos a ello, para elaborar, digamos, en la que estará pues, miembros de la asesoría jurídica de la Junta Consultiva, de intervención, órganos de gestión. Pretendemos, digamos, elaborar unos pliegos modelos que se adapten a la nueva ley de contrato. Y tendrá que hacerse pues, antes del 9 de mayo del 2018. Formación básica de las pymes, la nueva ley de contratos, para que estén en condiciones de concurrir a las contrataciones en términos, digamos, de igualdad. Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa a vuestra disposición. Muchas gracias, Patricia, por tu muy documentada y al mismo tiempo muy apegada a la realidad y la práctica de las necesidades de la Administración Pública exposición. Vamos muy mal de tiempo. Yo les propongo que, en fin, no va a ser menos la ponente, que tengan ustedes ocasión de hacer un par de preguntas breves y acompañadas de respuestas breves. Tenemos prevista media hora para el café. Yo les invito a que lo reduzcamos a la mitad. Con un cuarto de hora nos despejamos, nos tomamos un café para tratar de cumplir nuestro horario, en el que yo creo que todos estamos interesados de terminar con la siguiente ponencia, más las conclusiones, a las 2:30. Entonces, si les parece bien, hasta 2 breves preguntas. Y sin... breves respuestas. Hola. Aquí. No, solo por arrojar un poco de luz el tema de las mesas de contratación, que cuando en el artículo 326 se dice que no podrán formar parte de las mesas el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica, establece una excepción respecto a las entidades locales. Quiero decir que no cunda el pánico porque literalmente dice, salvo en los supuestos a los que se refiere la disposición adicional segunda. Sí, totalmente. Porque si no, estábamos apañados. Sí, es cierto. O sea, además del tema de los cargos representativos respecto al... Sí, el personal eventual queda claro, también la excepción de los interinos. Efectivamente, es así, pero quiero decir que la persona que redacta los pliegos y demás puede formar parte de la mesa. Sí, para tranquilidad de todos los que trabajáis en la local, ¿no? Vale. Sí, es así, efectivamente. Coincides en eso, ¿no? Sí, totalmente. Vale. La disposición adicional segunda se establece la excepción respecto a las entidades locales de cargos representativos y también de miembros que colaboren en la redacción del informe técnico, en el PPT. Es evidente que pueden formar en las entidades locales parte de las mesas de contratación. Sí, coincido. Bueno, y abusando un poco, simplemente muy rápido, ¿tú en los contratos menores consideras que al mismo adjudicatario se le puede dar un contrato de obras y uno de suministro y computaría en ese...? Sí. A ver, yo creo que aquí tampoco nos vamos a volver locos, evidentemente. Hay que atender cuál es la finalidad de la nueva regulación de los contratos menores, que no se usen, que se excepcionen para pues, contrataciones, digamos, ordinarias, pero tenemos que saber que el control del fraccionamiento del objeto del contrato es eludir las normas de publicidad y adjudicación. Es decir, que tú puedes, si la tipología del contrato es diferente, se evidenciará que tú le das el contrato de obras a esta empresa y el de servicios pues a la misma empresa, pero evidentemente ahí no hay un fraccionamiento del objeto, si es eso, digamos, la finalidad. Pero lo cierto es que se tiene que publicar, claro, y con identificación va a aparecer que Pepito SL se le adjudicó el contrato de obras, el contrato de servicios. Pero evidentemente no hay un fraccionamiento del objeto, estamos hablando de objetos completamente diferentes, es decir, ya en términos jurídicos. Podría superar esos importes. Sí, podría superar los importes en ese caso, sí. Yo considero que sí. Es mi opinión, pero los objetos son diferentes, no nos vayamos a volver locos tampoco. Vale. Gracias. Bueno, era una pregunta, pero doble y, por tanto, pues hemos cumplido. Vámonos a tomar ese café en un cuarto de hora.